Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como de costumbre, José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tenemos hoy con nosotros al gran escritor hondureño, Roberto Sosa, que ha recibido varios premios importantes por su obra poética, entre ellos el premio Adonais y el premio Casa de las Américas. Y Roberto, bienvenido a Charlando con Cervantes. Voy a empezar preguntándote algo sobre una de tus primeros poemarios, Caligramas, que tiene esas resonancias con Apollinaire y también, claro, con el creacionismo en nuestro ámbito hispanoamericano, y Vicente Huidobro, claro. Háblanos un poco de ese poemario, del porqué de ese título. Sí, bueno, la verdad es que yo le puse a este conjunto de poemas hacia 1959 porque yo no podía titular un libro. Entonces me encontré con una información en un libro de historia literaria hondureña en el que se decía que un escritor iba a publicar un libro con el nombre de Caligramas y no logró publicarlo porque se murió antes. Entonces yo no conocía en ese tiempo a Apollinaire, ni tenía ninguna relación, ¿verdad?, con nada de ese tipo de información. Entonces le puse Caligramas porque no sabía, sino que me atuve un poco a la raíz, porque yo creía que estabas haciendo bellas letras. Hasta que un crítico español me dijo que ese poemario no respondía a su título, con excepción de un poema que se llama Tegucigalpa, que él lo destacó y que me ayudó un poco, pues, a la renuncia de la espectacularidad en la expresión poética. Los críticos suelen considerar Los pobres y Un mundo para todos dividido como los dos libros en los que aparece tu voz poética plena. Sin embargo, en tu segundo poemario, que se llama Muros, del que hace aproximadamente ahora unos 30 años Sí, que se publicó, yo encuentro algunas de las características que son esenciales en tu obra: la ausencia de retórica, la desnudez lírica, el recurrir a la memoria como fuente de inspiración, el tono de indignación cívica o política ante las injusticias o las dictaduras. Hay un poema en prosa en Muros que a mí me gusta mucho, que se llama Los estibadores, y que termina con unas palabras impresionantes. Yo tenía 6 años y el espanto era ya el espanto. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? La inclusión del poema en prosa. Sí, Muros, claro. es un libro ya Sí. completamente de Roberto Sosa. Bueno, es un libro de experimento en realidad, pero ahí encuentro un poco la raíz de todo. Es un libro, pues, realmente fundamental para mí, tanto porque duré algo así como unos 10 años sin publicar nada, ¿no? Y un silencio editorial de 10 años es bastante, porque había una revisión del trabajo anterior que había hecho, y pues ahí surge la idea de hacer lo que se ha llamado prosa poética, pero que yo renuncio a ese nombre y me gusta más lo de poesía prosificada, ¿verdad? Este texto tiene este poema, otro que se llama Tempestad, Sí. Los perros, y que a mí me pareció una forma mucho más amplia de poder escribir, porque me sentía más libre, ¿no? Si bien es cierto que todos estos textos obedecen a una unidad musical, porque es una preocupación permanente para mí la música, no puedo separarme de eso, creo que lo llevo en la sangre, ¿no?, porque mi padre era músico. Y tu hijo también. Y mi hijo también, así es que estoy rodeado de música. Y por otro lado, me produjo un impacto muy fuerte el libro, ¿no? Porque me causó una enfermedad, sí, por el problema de la edición. Ya. Estuvo a punto de ser destruida, ¿no?, por el impresor, por razones económicas. Entonces el libro me produjo también esa sensación de que lo que uno hace no vale nada, porque tuve que vender el libro personalmente, ¿no? En aquel tiempo valía 2 lempiras, equivalente a $1, pues, Sí. en aquel tiempo, ¿no? Así que es un libro fundamental, es la base de donde yo partí. Eso es lo que me parecía a mí. Sí. Aunque los críticos no suelen reconocerlo, ¿no? Bueno, la crítica a veces llega tarde. Sí.
Sí. Porque algunas gentes han descubierto en ese libro que sí hay algunos poemas importantes, precisamente como estos que tú señalas, ¿no? Y que tienen giro autobiográfico, ¿no? Especialmente el poema del cual tú hablas, de los estibadores, ¿no? Que está dedicado prácticamente a mi padre, que la presencia del padre en mi poesía, ¿no? es bastante abundante. Y este poema pues habla de los estibadores, ¿no? Que es un sector bastante desprotegido de la sociedad. Mi padre, siendo músico, fue ocasionalmente estibador realmente, y tal vez me impresionó el hecho de que una vez haciendo ese tipo de trabajo se lesionó una mano, y yo creía cuando me anunciaron que el hecho había sucedido en un muelle de tela, que había perdido una mano, ¿no? Y no, porque quien me lo dijo es su padre se acaba de cortar una mano. Entonces yo tenía precisamente la edad de 6 años y guardaba pues en mi memoria el hecho, y después me vi obligado a poetizarlo. O sea que este es el antecedente inmediato del que tú sueles decir que es tu poema favorito, que es Mi padre, sí, en sí, Los pobres, ¿no? Exactamente, sí, ese es mi poema favorito realmente. Yo quería señalar también que al menos en mi lectura de tu obra poética me parece que hay dos polos. El polo un poco intimista, que habla de la familia, del hogar, de tu padre, una presencia muy importante, y las etapas y la relación que tuviste con él desde niño, y el otro polo es José María habló de indignación cívica. Me parece una vertiente de compromiso, digamos, y quería ver cómo has podido, o que nos explicaras cómo has podido articular esas dos vertientes, porque el compromiso que tú muestras en la poesía es un compromiso, digamos, de obra trabajada, fina, no es, digamos, estilo realismo socialista, ¿no? Sí. Bueno, la presencia familiar en mi poesía es también importante por cuanto tengo una relación muy fuerte con mi padre, ¿no? Con el recuerdo de mi padre y también de mi madre y de mis hermanas, ¿no? Y esto no he podido evitarlo, ¿verdad? Me he descubierto como integrante de una clase social muy, muy desprotegida, ¿verdad? Y soy fiel a esa memoria. Y he tratado pues en todo lo que yo hago, porque también aparejo una conducta a eso de no traicionar, ¿verdad?, ese concepto. Y por otra parte, en cuanto al polo de intimismo, ¿no?, que tiene varias connotaciones, lo manejo con mucha prudencia, ¿no?, con la prudencia del sisimite, como decimos en Honduras, ¿no?, que es un enano que tiene los pies al revés, y cuando parece que camina hacia adelante lo hace hacia atrás y del otro modo. Entonces esa prudencia me sirve de límite, ¿verdad? Cito de nuevo, ¿no?, la frase popular, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Para poder encontrar un equilibrio que no me desmadeje, ¿verdad?, y no me meta pues en circunstancias de oscuridad. Trato pues de hacer una estructura clara para que sea entendida, ¿no?, sin que tampoco pues esa claridad llegue pues, a la vulgaridad. Y mi compromiso pues está establecido porque, y esta vez sí aprendí con César Vallejo, ¿verdad?, que el resorte político, ¿verdad?, está en el arte. Y es involuntario en mi caso, porque no premedito nada, ¿verdad? Todo sale espontáneamente y sale ligado ya desde cierta manera, ¿no? Y he logrado pues hasta cierto punto salvarme de lo panfletario, ¿verdad?, de la propaganda así directa, ¿verdad?, porque soy completamente reacio a someterme pues a ese tipo de consignas, ¿verdad? No tengo más consignas pues que decir la verdad hasta donde yo puedo. Sí, en efecto es un lenguaje simple, aparentemente simple, muy trabajado, me parece a mí pulido. Entonces, eso que me digas que es así espontáneo, no se me descentra un poco, porque me parece que lo que muestra tu obra poética es una especie de limpieza, de diafanidad, ¿no?, que lo que la caracteriza a mi modo de ver, sí, ¿no? Sí, efectivamente, trato de trabajar, ¿verdad?, el verso, y me cuesta mucho escribir porque uno de los obstáculos que he encontrado, ¿verdad?, es el adjetivo, ¿verdad? Me cuesta mucho adjetivar. Normalmente
mejor suprimo un adjetivo, ¿verdad? Y no le agrego otro, ¿no? Un poco fiel a lo que decía Quiroga, ¿no? ¿Verdad? Que uno no puede elegir un adjetivo así nomás porque es una cola de color que no agrega nada al texto, ¿no? Y así que respeto mucho pues la adjetivación. ¿Verdad? Para mí el adjetivo es traicionero, altamente traidor, ¿verdad? Puede liquidar un sustantivo al 2x3. Y en este sentido pues existe un trabajo, ¿no? Que no se trata, para decirlo pues con Martí, de un refinamiento, sino de un afinamiento del texto. En algunas entrevistas has dicho tú que el intelectual es la piedrecilla en el zapato del sistema. Sí. Supongo que la obra del intelectual es también otra piedrecilla. Tú en el libro Secreto Militar has dejado bastantes piedrecillas en el zapato del sistema. Es un repaso, una parte del libro es un repaso a a las injusticias y a los dictadores con su nombre y apellido de la América Latina. Incluso nos regalas a los españoles un poema contra Franco. Sí, este libro ha tenido pues algunos ataques, porque se dice que he perdido un poco la prudencia, precisamente, de la cual he hecho gala, y que ahí pues me mando con palabras y con nombres y con pelos y señales, ¿verdad? Que yo no pude evitar en realidad esta dirección, ¿no?, de mi trabajo, porque en la década de los 80 en Honduras yo fui separado de la universidad, ¿verdad?, por un rector de cuyo nombre no me acuerdo, ¿no? Solo me acuerdo de su apodo, le dicen Rata Gorda. Y desde luego que el poemario también tocó casi todo el monstruario político internacional, ¿verdad? Es un bestiario, efectivamente. Sí, realmente, ¿no? O puede existir una palabra más dura para ellos. Sí. Pero sí está también ahí un poema a un niño, ¿verdad?, que es una especie de contrapunto de todo el contexto, sí, ¿verdad?, virulento que tiene, ¿no?, el poemario Secreto Militar. Y el mismo poema que se llama Secreto Militar, que es de 2 líneas, ¿no?, señala también una especie de síntesis de lo que es Honduras, ¿verdad? Una gota de sangre. Una gota de sangre. La historia de Honduras, que sí, una gota de sangre, si no recuerdo mal el poema. Claro, exactamente. Roberto, a ti se te ha caracterizado como, o se te ha, digamos, englobado como miembro de un grupo que en la vida intelectual hondureña se llama Vida Nueva. ¿Nos podrías hablar de tu relación con ese grupo, de los otros miembros del grupo, de qué los unió a ustedes en un determinado momento? Sí, bueno, en Honduras estas agrupaciones han durado lo que una flor, ¿verdad?, o lo que un semáforo. Y no tenemos pues propiamente tendencias a unirnos, a formar bloques. Pero hemos sentido algunos la necesidad de conversar, ¿verdad? Y con ese objeto nos reuníamos en un sitio que siempre terminaban, ¿verdad?, en bebederas, y conversábamos sobre los problemas de la literatura, ¿no? Invitábamos a poetas centroamericanos a leer. Nosotros mismos leíamos los textos y eran pues criticados por el grupo. E intentamos hacer una revista, ¿no? Y creo que salieron 2 números con el nombre de Vida Nueva, ¿no? Y era pues una idea de reunirnos, de hablar, de prestarnos libros para conocer, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tenemos aquí en Centroamérica y en Honduras se agudiza más es la ausencia de grandes librerías. No tenemos libros, ¿verdad? Aprovechamos algunas veces viajes que hacemos o de personas que viajan para poder leer libros. Y de esta manera pues fue surgiendo el grupo, que también se deshizo, ¿no? Pero publicamos una especie de manifiesto, decíamos que éramos muy parciales en nuestros conceptos, en nuestras visiones políticas, ¿verdad? Y nos volvimos muy exigentes. Precisamente en ese grupo nació un crítico que se llama Hernán Antonio Bermúdez, que es prácticamente uno de los críticos más importantes que hay en Honduras y que se formó ahí, ¿verdad? Y otros poetas como Tulio Galeas, Eduardo Ver, que es uno de los mejores narradores que hay, ¿verdad?, en Centroamérica, formaba parte de ese grupo. Y luego pues nos deshicimos y últimamente no tenemos
ningún grupo con nombre, ¿no? El intelectual de Honduras, digo, no es muy adicto, ¿no?, a hacer grupos y luego se desintegra. Para el caso, no ha aparecido en Honduras algún manifiesto político importante, ¿no?, ni una protesta por la ocupación de las Fuerzas Armadas norteamericanas en nuestro territorio, ¿no? No ha sido enjuiciado públicamente. Y esto, pues, realmente es lamentable. Tú sueles decir, cuando te preguntan sobre las influencias, que por fortuna llegaste a Vallejo tarde, sí, y que por fortuna te libraste de Neruda pronto. Pero, sí. Claro. Y añades entre las influencias dos prosistas, eso es algo que me ha llamado la atención. Uno es Kafka, sí, y el otro es Papini, a quien incluso le dedicas un poema, parece que es en Máscara Suelta, le dedicas un poema. No, está en El llanto de las cosas. El llanto de las cosas, sí. Sí. Papini, que es un autor un poco a la baja, ¿no?, en la bolsa de valores literarios, la asocia, sí, con el fascismo, etcétera. Sí. Yo quiero decirte que yo a los 14 o 15 años leí Gog y me causó una impresión tremenda también. Claro. Por eso me ha sorprendido más encontrar a Papini entre, sí, una influencia, entre las influencias tuyas, y que además mencionas continuamente. ¿Puedes hablar de Kafka, sí, y de Papini en relación con tu obra? Bueno, primeramente en lo de Papini, ¿no? Yo leí un libro que se llama Hombre Acabado. Sí. Pero en este Hombre Acabado es una lamentación de no poder haber llegado a una posición altísima, ¿no? Y en ese tiempo un amigo mío me dijo que Papini no era más que la solterona de la literatura universal. Y esto, pues, a mí me molestó mucho, porque yo adoraba a Papini, ¿no? Y todavía guardo para él muchísimo cariño, porque él me enseñó los principios de la adjetivación. Recuerdo que leí en Hombre Acabado un texto que decía, que hablaba de la silenciosa amistad de las plantas, y ahí en ese libro hay una línea que yo prácticamente me apropié de ella, ¿no? Y la puse en forma inconsciente, y lo he descubierto hace poco, ¿verdad? Y también aprendí allí un poco a contraponerme a la soledad y a sentirme distinto, ¿verdad? Como hacedor de literatura, de versos. Y bueno, y aprendí una cosa importante también, que es el apasionamiento, ¿verdad? Sí. El apasionamiento es una de las condiciones radicales, importantes, ¿no?, de un escritor. Un escritor sin pasión, pues, me parece que anda como cojeando, ¿no? Pero claro, la pasión, como se diría, ¿no?, o se dijo aquí, hay que domesticarla, ¿verdad?, como un animal salvaje, y poder conducirlo, ¿verdad?, acariciándolo. Así que Papini me sirvió de mucho, en realidad, ¿no? Un día que fui a Roma, anduve buscando la tumba de él y me perdí en un cementerio. Sí. No pude encontrarla, ¿no? Es uno de los cementerios más hermosos del mundo también. Dan ahí deseos de morirse. Sí. Y no pude sino, pues, dedicarle un poema en agradecimiento por su influencia, ¿no? ¿Y Kafka? En cuanto a Kafka, leí a Kafka muy joven, leí, pues, La Metamorfosis, ¿verdad? Un libro que me dejó traumado realmente, ¿no? Y que me dejó lleno de símbolos y con un montón de zumbidos en la cabeza, al grado tal de que es uno de los autores que me parece fundamental en el siglo XX, ¿no? Y que siempre hay que volver a él, ¿verdad? Y la última vez que lo releí fue en la Carta al Padre, ¿verdad? El proceso, ¿no? Sí. En sus libros, en esas especies de experimentos de novela que él dice él mismo, ¿no? Gracias a Max Brod, que lo salvó del fuego. Y me parece, pues, un maestro de la literatura actual, ¿verdad? Franz Kafka, ¿no? Soy aficionado también a sus anécdotas, que según parece fue el primero que empleó la palabra kafkiano, el mismo Kafka. Sí, 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 sí. Yo quiero volver un poco a otro aspecto de tu labor intelectual en Honduras. Tú has sido director de un suplemento literario. Sí.
presente, si mal no recuerdo, una revista y también de suplementos literarios Sí. de la prensa Sí. en Tegucigalpa. ¿Cómo no? Y me gustaría que nos hablaras de este otro aspecto que a mí me parece importante entre los intelectuales latinoamericanos, que tienen a veces esa doble perspectiva, o sea, la Claro. idea de ser periodista, si se quiere, de alto nivel, y estoy pensando en un compatriota, Carlos Germán Belli, Sí. gran Soy poeta amigo peruano, de él, sí, soy y amigo que de él, sí. yo leo con mucho deleite siempre Claro. las cosas que Carlos Germán escribe en El Comercio Sí. de Lima. ¿Y qué relación, cómo relacionas tú esta labor, digamos, periodística, que es tan diferente en el caso con tu labor poética? Bueno, normalmente en Honduras el intelectual, el poeta no tiene que trabajar en algo que no sea literatura, porque de la literatura nadie vive. Entonces la profesión un poco más aproximada, ¿verdad?, es el periodismo. Y ha habido pues muchos ejemplos de mi país que los periodistas son poetas, ¿verdad? Y bueno, yo no pude escapar pues un poco a la regla y me convertí en una especie de periodista cultural, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo, con otro poeta hondureño que se llama Oscar Acosta, fundamos la revista Presente. Estamos hablando de 1964. Y también pues dirigí un suplemento cultural de un periódico que se llama La Prensa y que se llamaba Galeras de Arte y Letras, ¿verdad? Actualmente tengo también un suplemento cultural en un periódico que se llama Diario Tiempo. El suplemento se llama El Cien Pies Cojo. Y sale pues a veces cuando al periódico se le ocurre. Pero está encaminado pues es una labor de divulgación. Yo me autodefino como un divulgador de la literatura, ¿no? Y he divulgado bastantes textos, ¿no?, literarios a través de la revista Presente, que duró más de 20 años. Ya la he clausurado por asuntos estrictamente económicos, ¿no?, por la carestía del papel, por la carestía de la impresión, que está por las nubes, y parece que tiende a elevarse más, no sé hasta dónde irá a llegar, ¿verdad? Pero la verdad es que este tipo de labor me gusta pues dar a conocer nombres, ¿verdad? Porque una de nuestras características más generales es que somos zonas inéditas, no nos conoce nadie, ¿verdad?, a veces ni en nuestras casas. Y eso pues nos da la oportunidad de dar a conocer a otros poetas. Para el caso, muchos poetas de Nicaragua no conocen a los de Honduras y algunos panameños no conocen a los de Guatemala. Hay pues una especie de red de incomunicación entre nosotros. O sea que el suplemento cultural y estas páginas, digamos, literarias de los periódicos, pues sirven como una especie de mini bibliotecas, ¿no? De divulgación, sí, sí. Y de mini bibliotecas para Claro, un público que es el público latinoamericano, sí, que quizás no así tiene es. acceso, digamos, a las librerías o Así es, a sí. grandes bibliotecas, o no tienen Sí. la plata para comprar los libros, ¿no? Así es, como los periolibros que se están editando ahorita en Hispanoamérica, ¿no?, ¿verdad? Y bueno, los suplementos, que hay unos hermosísimos, como en Uno Más Uno, ¿verdad? En los periódicos de Colombia tienen unos suplementos muy hermosos, ¿no? Y de mucha calidad. Y es una forma pues de divulgar lo que hacemos, ¿verdad? Así que ha sido una labor pues de la cual yo estoy orgulloso, ¿no? De poder haber haber publicado la poesía de Joaquín Pasos, por ejemplo, ¿no?, un poeta nicaragüense vanguardista de los años 20, y nombres como los de Cardenal, Pablo Antonio Cuadra, Carlos Martínez Rivas, ¿verdad? Y he divulgado también pues literatura universal, ¿verdad?, en estos suplementos. En la revista Presente se caracterizaba precisamente por su circunstancia regional, ¿verdad? Era Guatemala, Panamá. O sea, nosotros no decimos Centroamérica y Panamá, sino que Centroamérica es todo el istmo. Cuando veníamos paseando por la calle 42 hacia los estudios de CUNY, veníamos hablando de Antonio Machado, Sí. que es un poeta al que no llegaste ni tarde ni pronto, parece que ha sido un poeta tuyo de siempre, ¿no? Así es, de verdad, ¿no? Sí, ¿Tú estás de acuerdo con aquella definición que dio Machado de la poesía, palabra esencial en el tiempo? Sí, evidentemente, sí. Sí, porque, digamos, de los poetas va quedando
muy poco en relación al transcurrir del tiempo. Y digamos, en Antonio Machado se da el fenómeno muy especial de que una gran cantidad de lo que él escribió todavía se recuerda, ¿no? En cambio de otros poetas no se recuerda mucho, ¿no? El tiempo parece que va como destruyéndolo todo a su paso, ¿no? Recuerdo que Borges hablaba de una prueba de 50 años para cada texto, ¿verdad? Cuando es la prueba de fuego, ¿no? Terrible, ¿no? Pero claro, es muy poco tiempo, ¿verdad? Pero, digamos, hay algunos textos escritos por Góngora, ¿no? Por Quevedo, Lope de Vega, etcétera, que están fresquísimos, ¿verdad? Y uno se asombra de la frescura de todos esos textos. Y claro, nosotros anhelamos pues a permanecer, ¿verdad? Y uno de los que permanece es Antonio Machado, ¿no? Yo te decía que releí accidentalmente en el entierro de un amigo. Es una elegía realmente extraordinaria, ¿no? Tiene una fuerza así arrolladora realmente, ¿no? Y lo sitúa uno realmente en el lugar en donde como las personas se enterraban antes, porque ahora pues hay otras maneras, ¿verdad? Sí. Nos queda muy poco tiempo. No sé si quisieras, en el poco tiempo que nos queda, una oración, una palabrita sobre proyectos actuales. Sí. En unión con un amigo mío, poeta hondureño que se llama Rigoberto Paredes, tenemos un proyecto bastante grande de editar en unos 10 tomos la historia de Honduras, ¿verdad? Y el proyecto se llama Honduras, Imagen y Palabra. Y tenemos ya una base económica suministrada por el gobierno de Francia. Estamos trabajando en 2 tomos de historia, en uno de poesía, que probablemente aparecerá en el primer semestre del año que viene. Y tenemos la idea también de tener un centro de información de literatura centroamericana que hemos denominado CELCE, para suministrar información de lo que se está haciendo en literatura en Centroamérica, ¿no? Importantísima labor. Me parece que sí. Nos quedan solo segundos. Una pregunta, es una pura anécdota, la leo siempre que... me la encuentro siempre que leo cosas sobre ti. Tú las de un poema, por eso te lo pregunto. ¿Es verdad que tú naciste en un pueblo donde llueven peces? Sí. Es verdad, sí. Lo que pasa que es que esto se ha anecdotizado, ¿no? Pero yo he visto fotografías de peces. Parece que tenemos que dejarte. Lo de los peces lo dejamos en el misterio surrealista. Sí, exactamente. No, en el misterio realista. Realista. Sí. Muchas gracias a Roberto Sosa por acompañarnos y gracias a ustedes. Y recuerden, los libros no muerden y la poesía tampoco. Menos, quizá. A veces sí, ¿no? Bien. Sí, a veces sí. Espero que vuelvan a estar charlando con Cervantes con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces.